One Piece Kangaroo. 501 momentos después, se produjo una gran pelea cuando los guardianes restantes de la realeza llegaron a rescatar a sus amos, pero se encontraron con una batalla unilateral. Posicionados por todas partes había muchos francotiradores diferentes que apoyaban desde todos los ángulos. Todos sus esfuerzos fueron en vano ya que se encontraron con un oponente difícil tras otro. No era una fuerza contra la que pudieran esperar defenderse con los pocos usuarios de Aki que tenían disponibles. Había una grave falta de usuarios de frutas del diablo en Mercy Kingdom, lo que provocó que fuera una isla vulnerable. Quizás otros fueron alguna vez grandes partidarios del reino, pero esas personas ya no existían o habían perdido la fe en sus gobernantes. Si tenían el poder de resistir, no tenían la fuerza de voluntad para levantarse y luchar por y defender a aquellos que estaban en mala situación. Los gobernantes del reino habían sido abandonados por aquellos que podían ayudar y aquellos que podrían haber ayudado posiblemente habían sido eliminados durante purgas u otros eventos que tuvieron lugar bajo las órdenes del rey. Si alguien no fue eliminado por ser una amenaza, entonces fue atrapado en algún plan político que terminó mal. Esto dio lugar a que muchas figuras importantes fueran arrastradas delante de la multitud de personas que permanecieron allí. En los confines del Reino de la Misericordia, donde se encontraban los muelles, se podían ver barcos acercándose a la isla en grandes cantidades. Cada uno de ellos tenía banderas sin marcar encima y estaban repletos de gente armada. Todos ellos tenían una apariencia robusta y ruidosa que los hacía bastante intimidantes. Había muchas señales reveladoras de que estaban relacionados con organizaciones sospechosas que estaban conectadas con todo tipo de delitos. En total, había 10 grandes barcos llenos de esa gente que parecían acercarse a la isla. Fue como si se estuvieran implementando algún tipo de medidas de respaldo para garantizar que todo saliera bien según lo planeado. Como no hubo más contacto, se requería aún más que hubiera algún tipo de apoyo en caso de que algo malo ocurriera. Justo cuando se acercaban a la isla y comenzaba a quedar más claro para muchos en los barcos, algo más empezó a suceder. Muchos barcos grandes con metal aparecieron por todos lados y se acercaron a ellos a gran velocidad. Antes de que pudieran prepararse para la batalla, pesadas y grandes balas de cañón fueron disparadas hacia sus barcos sin dar ninguna indicación de que hubiera una declaración de guerra. Las balas de cañón llegaban a una velocidad tal que les permitía recorrer una gran distancia y a una velocidad tal que hacía que el poder destructivo fuera mucho mayor. Había varios combatientes fuertes a bordo de sus barcos, pero eso no fue suficiente para evitar que sus barcos fueran destrozados. Un barco tras otro se hundió en un corto periodo de tiempo, lo que provocó que cualquiera que pudiera luchar tuviera que nadar para intentar acercarse a sus oponentes. Lo que vino después fueron muchos francotiradores expertos que no fallaron sus objetivos, lo que resultó en que muchas personas recibieran disparos mientras estaban en el agua. La copia de seguridad de Mercy Kingdom fue eliminada en muy poco tiempo como si todos sus planes hubieran sido interceptados a través de sus comunicaciones, lo que permitió predecir sus posiciones e intenciones de antemano. No hubo vacilación en las acciones de los barcos atacantes que abrieron fuego de inmediato y no había lugar para errores, de lo contrario, inocentes podrían resultar dañados por tal bombardeo. Necesitaban estar seguros de que estaban disparando contra un grupo peligroso antes de hacerlo. La mayoría de los enemigos que se acercaban a la isla fueron eliminados rápidamente mientras que otros desaparecieron bajo el mar. Todavía no se sabía si se perderían en el mar o resurgirían más tarde, pero nunca podrían recuperarse del trauma que sufrieron por una pérdida tan grande. Mientras tanto, de vuelta a la plataforma, el rey y la princesa estaban siendo exhibidos frente a la gran multitud que quedaba. Estaban inclinados, con los brazos y el cuello atados, mientras muchas personas les lanzaban tomates podridos. Capítulo 502. La conmoción del bufón en una plataforma frente a toda la multitud que quedaba, Jester saltó ante sus ojos señalando hacia el lugar donde anteriormente se había exhibido al jefe de la familia ducal. Comiencen, ciudadanos. Castiguen al vil rey que les hizo la vida imposible. No fue solo uno de ellos el que sufrió durante los muchos años que el rey estuvo en el poder. Muchos lo odiaban a él y a los de su linaje, pero no podían hacer nada al respecto debido a su falta de poder y estatus. Se había arraigado tan profundamente en cada uno de ellos que nunca podrían superar el estatus de nobleza, por lo que tuvieron que soportar lo que les sucediera. Si intentaban hacer algo, serían tildados de traidores a su reino y también lo sería su propia línea de sangre, que viviría en constante vergüenza y discriminación si se salvaban. Las únicas personas en el linaje de la familia real en las que alguna vez tuvieron alguna esperanza ya se creían muertas.
Ver al rey y a la princesa colocados en un estado tan vulnerable y expuestos a la vista de todos, generó en muchos ciudadanos del Reino de la Misericordia una sensación de confusión, pero también encendió algo profundo dentro de ellos. Se preguntaron si podrían desahogar su ira tal como se les había dicho. Bastó que un alma valiente entre ellos lanzara la primera fruta podrida hacia la plataforma para que se desatara un frenesí entre la multitud. Traigan también a su hija. Frutas podridas y piedras fueron arrojadas desde abajo, haciendo que golpearan al rey y a la princesa, quienes rápidamente perdieron su apariencia digna. Rápidamente adquirieron un aspecto desordenado, lleno de todo tipo de heridas superficiales y otras cosas que manchaban su ropa, que alguna vez estuvo impecable. Sus anteriores rostros orgullosos se distorsionaron en una apariencia desagradable porque había una mezcla de odio y falta de voluntad. Justo cuando todo estaba sucediendo en la plataforma y el espectáculo estaba llegando lentamente a un final dramático que Hester planeaba realizar personalmente, se produjo un cambio no planificado e inesperado. Una figura corrió entre la gran multitud con gran agilidad antes de saltar al escenario. Estaban vestidos con una capa negra que ocultaba su apariencia debajo mientras se encontraban frente a Hester, quien intentaba distinguir si eran un aliado o si eran un enemigo. El viento sopló sobre la capucha de la capa provocando que se revelara la aparición del inesperado intruso. Las cicatrices de quemaduras se encontraban a lo largo del costado de la cara de la mujer, y fueron expuestas junto con otras partes del cuerpo en el mismo lado de su cuerpo. Tenía cabello azul claro y ojos azul claro con un rostro y piel inconfundiblemente hermosos si no fuera por las cicatrices de quemaduras que cubrían la mitad de ella. Una suave sonrisa apareció en su rostro, lo que demostraba su alivio. Mi bufón. Seguiste con vida. Era Zero pero se había quitado la espesa pintura blanca que cubría su apariencia. Cuando llegó a Merky Kingdom, no esperaba que todo sucediera tan bien y esa no fue la única sorpresa para ella. Era extraño estar fuera de la multitud y ver a su bufón parado allí como el líder de las fuerzas que la habían ayudado. Zero finalmente planeó revelarse a sí misma y su estado para recuperar lo que era suyo cuando obtuvo suficiente apoyo para hacerlo, pero al ver a Hester, tuvo el impulso de salir y verlo de cerca. La sonrisa del bufón se congeló por un momento volviéndose muy extraña. Había una clara señal de que su estado emocional estaba sacudido cuando miró a la mujer que tenía frente a él. La voz era tan clara que me trajo muchos buenos recuerdos. Frente a él se encontraba una persona que él creía desaparecida en el mundo. Pasó por etapas de incredulidad, felicidad, tristeza y una amplia variedad de emociones mientras la miraba y su rostro mostraba cada emoción. «Princesa, ¿estás viva?» El duque, que se encontraba más lejos, gritó de repente. «La princesa. Oh, cómo ha sonreído el destino a nuestro reino. Aún hay esperanza para todos nosotros». Fue una gran diferencia entre que un grupo al azar viniera a tratar con el rey y que fuera un acto apoyado por alguien que pudiera hacer un cambio en el reino y recoger los pedazos. Lo que el reino necesitaba era alguien que les ayudara a devolver a subir y la princesa era la persona más indicada para ello. Los forasteros podrían resolver el problema con la misma facilidad, pero no estarían dispuestos a quedarse una vez que todo hubiera terminado. Era dudoso que Hester siguiera siendo leal a su reino, ya que solo era leal a la princesa y era probable que estuviera haciendo todo lo posible para vengarla. Alabado sea la princesa. Todos saluden a la princesa. Princesa. Conviértete en gobernante. Llévanos de nuevo a la prosperidad. Las personas que se enteraron de su existencia y sus acciones pasadas se apresuraron a seguirla y rogaron para que la princesa ocupara el lugar que le correspondía. El repentino cambio de acontecimientos se produjo demasiado pronto para que muchos pudieran predecir lo que habría sucedido. Hester quedó tan incrédulo que su rostro, que siempre estaba sonriente, se desmoronó y se convirtió en una amplia variedad de emociones que se mostraban abiertamente. Los ciudadanos del Reino de la Misericordia estaban igualmente sorprendidos antes de volverse muy felices o inseguros sobre lo que el regreso de la princesa podría significar para el reino. Si la princesa perdonara al rey y a la princesa más joven en un momento tan importante, entonces eso podría cambiar enormemente todo lo que había sucedido hasta ahora. Muchos temían por sus vidas, pues seguramente sufrirían represalias si el rey lograba seguir viviendo. Él nunca fue el tipo de persona que olvidaba nada y siempre estaba dispuesto a vengarse de aquellos que le habían hecho daño o a quienes les guardaba rencor. Incluso el rey y la princesa quedaron paralizados por la sorpresa y la incredulidad mientras intentaban identificar si realmente era la princesa la que había regresado de entre los muertos. Hester recuperó la calma antes de inclinarse ante la princesa que alguna vez fue conocida como Zero.
Princesa, debes ser el misterioso Zero que estaba trabajando con la tormenta blanca, ¿cierto? Zero, también conocida como la primera princesa Alice Merky, asintió con la cabeza. Parece que ambas sobrevivimos y trajimos una compañía única con nosotras. Hester esbozó una sonrisa irónica. Mis aliados son un poco raros, pero supongo que encajo con ellos. Ni siquiera parecía darse cuenta de que había habido algún cambio dentro de él después de lograr lo que se había propuesto para poder vengarse a sí mismo y a la princesa mientras se enteraba de que ella también había sobrevivido. Sus muros protectores y todos los traumas del pasado que construyeron su habitual fachada sonriente se derrumbaron, provocando que emociones genuinas se manifestaran por primera vez desde que era un niño muy pequeño. Algunas personas con aspecto matón, vestidas con ropas coloridas y con pinturas faciales o máscaras sobre sus caras, estaban entre la multitud y estaban tan conmocionadas por todo lo que sucedió como gritaban. ¿Eh? ¿Vos Zero es una princesa? Jajaja. Así que todos hemos pasado nuestros días con la nobleza. Me pregunto qué pasará con nosotros ahora. Tal vez ya no nos necesite. Como si sintiera que la tensión y el malestar iban en aumento, Alice no pudo evitarlo y se puso frente a la multitud. Hablaremos más tarde, Hester. Es bueno que nos hayamos reunido de esta manera. Hester sonrió y se inclinó antes de dar un paso atrás. El escenario es todo tuyo, princesa. La princesa Alice suspiró. Llámame Alice. No hace falta que seas tan formal, ahora eres la heroína de nuestro reino. Se paró en la plataforma con un aire de autoridad mientras agitaba su mano. Como la primera princesa del Reino de la Misericordia, yo, Alice Merky, transmitiré mi anuncio a todos los que están aquí para dar testimonio. Mi padre y mi hermana conspiraron con fuerzas externas durante mucho tiempo para causar un gran daño a nuestro otrora gran reino. Participaron en el complot para matarme, del que apenas logré regresar, así que no habrá piedad en este reino nuevamente. Aquellos que estén bajo mi control recibirán mi protección y la oportunidad de ganarse la vida, mientras que aquellos que sigan haciendo daño recibirán un castigo rápido. Todos los criminales morirán a manos de aquel que hizo posible todo esto hoy. Sin la ayuda de White Storm y Hester, quienes tuvieron un papel importante que desempeñar al obtener su ayuda, este día quizás no hubiera sido posible, por lo que tiene derecho a llevar a cabo el acto final. Hester sonrió mientras daba un paso adelante. Con mucho gusto, Alice. Todos, despejen el escenario. Es hora del acto de cierre. Muchas cajas grandes llenas de armas fueron llevadas hasta la plataforma, a la vista de él, mientras extendía su mano y comenzaba a bailar. Arrebata. Cada uno de sus pasos estaba lleno de elegancia e imprevisibilidad mientras se movía por la platier. Arrebata. Un arma desapareció de la caja antes de que otra lo hiciera, quedando ambas en sus manos. Fueron lanzados al aire y en poco tiempo, más de 100 cuchillas estaban haciendo malabarismos por todo el escenario. Justo cuando estaban peligrosamente cerca de alcanzar el suelo o alguien en el escenario, desaparecieron y fueron arrojados hacia arriba nuevamente. Arrebato. Una voz fría y misteriosa salió de Hester cuando apareció detrás del rey que todavía estaba atado. ¿Recuerdas esas noches? ¿Cuándo me pediste que hiciera malabarismos con esas espadas? Esto es igual que aquella vez, pero ahora... ¿Qué? No seré yo quien sangre y contenga mis lágrimas. El rey de repente sintió que algo caía sobre su hombro y lo atravesaba. ¡Guaya! La princesa cercana se enfrentaba a la misma situación mientras dejaba escapar gritos de dolor. Una pequeña espada atravesó sus cuerpos en un lugar menos letal antes de que otra cayera sobre ellos. Otro siguió a otro provocando que apareciera una nueva herida en sus cuerpos. La escena fue impactante para todos cuando el rey y la segunda princesa fueron destrozados por las espadas que caían y se convirtieron en una apariencia completamente ensangrentada llena de armas de varios tamaños que atravesaron sus cuerpos y permanecieron allí sobresaliendo de ellos. A medida que los gritos se hacían más fuertes y la escena se volvía repetitiva, decidió terminar las cosas. Adiós. Su figura desapareció de la plataforma provocando que los cientos de espadas que quedaban en el aire cayeran sin que nadie pudiera atraparlas. Todo lo que quedó fue silencio después de que se escuchó el golpe final de las armas cayendo, dejando atrás los restos destrozados y destruidos del rey y la segunda princesa. Capítulo 504. Reunión. Hester y Alice estaban pasando un tiempo juntos antes de que se llevara a cabo la ceremonia de coronación. Lo que seguiría después de eso sería su primer acto oficial de entrega de diversas recompensas y declaraciones. Ambos habían estado separados durante bastante tiempo, por lo que tenían mucho de qué ponerse al día.
Hester habló sobre cómo fue rescatado por Alicia y la Tormenta Blanca, cómo obtuvo la fruta del diablo Snatch por suerte y logró establecerse como un aliado confiable de la Tormenta Blanca convirtiéndose en uno de sus principales miembros. Esta historia fue larga y llena de muchos giros y vueltas donde Hester enfrentó a algunos oponentes duros y superó varios desafíos difíciles. Sus viajes por Grand Line y otros lugares estuvieron llenos de muchas cosas que había encontrado. Habló de cómo había asumido varios trabajos como mercenario y había protegido a varias personas. Casi le recordaba el tiempo que estuvo a su lado siempre cuidando su seguridad, pero cada vez, le recordaba lo diferente que era en comparación con otros que estaban en posiciones similares a la suya. Pudo sobrevivir y encontrar a alguien a quien aferrarse cuando pensó que había perdido todo lo que apreciaba y esa persona era Alicia. Sabía que quizás a veces solo estaba proyectando sus sentimientos por Alice en Alicia, pero no podía evitar hacerlo. Ambas fueron mujeres poderosas que entraron en su vida y lo ayudaron a recoger los pedazos rotos poco a poco, dándole espacio para crecer. Nunca le exigieron nada que fuera demasiado difícil o perjudicial para él. Ambos lo animaron y se preocuparon por su bienestar. Alice también tenía sus historias que contar sobre cómo luchó tan duro como pudo. Justo cuando pensó que todo había terminado y que no le quedaba nada, se produjo la explosión, lo que provocó que todos a bordo del barco fueran arrastrados con él, ya fueran sus aliados restantes que aún se aferraban a la vida o sus enemigos. A pesar de estar al borde de sus reservas de fuerza que podía invocar desde lo más profundo de sí misma, aún logró invocar lo suficiente para intentar proteger su cuerpo con Aki. La explosión fue potente y provocó que ella se quemara al ser arrojada del barco al agua. La pequeña cantidad de protección aquí fue lo que le salvó la vida y también lo fue el agua que extinguió las llamas en su cuerpo. El daño ya estaba hecho cuando chocó contra el agua y le quedaron algunas quemaduras en un lado del cuerpo. Gran parte del daño se había producido principalmente en su brazo derecho, su hombro y un lado de su cara, mientras que otras zonas habían sufrido mucho menos. Si no fuera por su situación, tal vez si hubiera acudido a un médico lo suficientemente bueno, se habrían podido tratar muchos de los daños, lo que habría permitido una recuperación más fluida y una reducción de los daños que aún quedaban en su apariencia. Ella continuó hablando sobre sus dificultades cuando la llevaron para venderla al inframundo del Nuevo Mundo, donde hizo lo mejor que pudo para sobrevivir y terminó en el distrito sin nombre. Ella habló sobre cómo finalmente logró superar varios desafíos y convertirse en Zero. Continuaron discutiendo lo que planeaba hacer a continuación y cómo Hester estaba dispuesto a quedarse para ayudarla. Los siguientes días estarían muy ocupados para ambos, ya que ella sería coronada como la única emperatriz del Reino de la Misericordia y comenzaría a implementar varias políticas. Una de esas políticas fue que el Reino de la Misericordia comenzaría a aceptar a ciertas personas que buscaban asilo en diversos lugares. A partir de sus diversos desafíos en el distrito sin nombre cuidando el asilo, Alice llegó a conocer las diversas dificultades que muchas personas enfrentan en su vida cotidiana. Una pequeña cosa podría ser lo que trastocara sus vidas dejándolos a merced de los demás. Alicia deseaba continuar con lo que venía haciendo para poder construir un hogar para aquellas personas y lograr que pudieran integrarse a su reino de diversas maneras. Al tomar el poder y tener que reconstruir el reino, necesitaría mucho más apoyo de algunos que solo los que quedaban y estaban dispuestos a hacer el esfuerzo de brindar algún tipo de asistencia. Alice había aprendido desde cero cómo aprovechar cada pequeño recurso y pieza de mano de obra de sus dificultades para poder utilizarlo en la reconstrucción de su reino en algo que pudiera proporcionar un refugio para quienes eran su gente. Ella quería un reino que fuera floreciente y fuerte y que ayudara a quienes vivieran en él, ya fueran los ciudadanos que habían vivido allí toda su vida o aquellos que se habían mudado buscando un lugar pacífico para vivir sus vidas. Si bien habría algunos riesgos involucrados con un plan de este tipo, sería posible con las diversas cosas que aprendió en el asilo y aún podría hacer uso de varias partes útiles, como hacer que sus ciudadanos participen en el disfraz a veces. De esa manera, los solicitantes de asilo no serían tan fácilmente distinguibles de los ciudadanos comunes mientras utilizaban diversos métodos para ocultar su apariencia. Mientras tanto, el héroe del Reino de la Misericordia que era Hester sería recompensado generosamente por el reino y sería recompensado frente a muchos en el momento en que fuera coronada como emperatriz. Su condición pasada de plebeyo y bufón real sería eliminada y él sería recordado para siempre como un héroe del reino. Las recompensas adicionales vendrían con la obtención de un estatus apropiado dentro de la nobleza y Alice le otorgaría un nombre y un apellido para usar oficialmente.
No existían registros de su pasado como niño ni de sus padres debido a la mala gestión del reino, por lo que se le daría un nombre de su elección. Capítulo 505. El conde Arturo Arlequín a Gester se le dio el nombre de Arthur Arlequín y se le concedió el estatus de conde. En términos de estatus entre la nobleza, la recién creada familia Arlequín estaba 2 rangos por debajo del rango nobiliario del duque. Por debajo estaba el vizconde, seguido del barón y algunos títulos nobiliarios menores que eran menos importantes y no se consideraban nobleza real. Si bien a Gester o al recién nombrado Arthur se le había otorgado el rango de nobleza, no era ni demasiado alto ni demasiado bajo. Fue justo en el medio donde los ciudadanos estarían satisfechos de que obtendría una recompensa acorde a sus méritos. También estaba en la posición correcta, donde los demás nobles no podían quejarse de que la princesa le mostraba favoritismo y le daba demasiado más allá de lo que merecía. Otro cambio que se produjo fue que el reino de la misericordia sufriría muchos cambios. Para facilitar tales cambios, el reino necesitaría algo que simbolizara un nuevo comienzo. El reino de la misericordia ya no se conocería como el reino de la misericordia y en el futuro se conocería como Aven. El reino de Aven sería como su nombre lo sugiere, se convertiría en un refugio para cualquiera que realmente lo necesitara y sería un lugar así para sus ciudadanos. Arthur estaba ocupado informando a Alicia de todo lo que había sucedido y de sus planes. Pienso quedarme aquí por un tiempo. Ahora tengo muchas responsabilidades y muchas cosas que hacer. Quería ayudar a Alice a reconstruir el reino mientras él tenía que lidiar con lo que vendría después de su nuevo título. Alicia todavía estaba en Zou pasando tiempo con su familia y ayudando con varios desarrollos para mejorar las vidas de los Minks. Estaba sentada en un estado relajado con un caracol transpondedor que tenía varios detalles similares a un bufón. ¿Puedo confiar en que usarás tu nuevo título para ayudar con el plan? Arthur respondió un momento después. Planeo ser la persona que sirva de puente entre Aven y la Tormenta Blanca. Participaré activamente en la construcción de la sucursal y en su gestión, así que no tenéis de qué preocuparos. Alicia dejó escapar un suspiro de alivio. Me di cuenta de todo cuando conocí a Alice Ozero en ese momento, fue bastante fácil juntar las pistas. Podría haber evitado su encuentro, pero sería demasiado codiciosa para mantenerlo a mi lado. Aunque todo parece haber ido bien, no es un resultado tan malo. Con un nuevo gobernante y cambios realizados dentro de Aven, fue bastante beneficioso para Alicia y la Tormenta Blanca. Que Arthur se quedara en Aven no fue tan malo como ella pensó que sería y le permitiría ayudar con la sucursal. Aunque no lo había perdido por culpa de Alice, él estaría preocupado por otras cosas y ya no estaría a su completa disposición. Ella nunca quiso un títere leal y era mejor para su gente tener sus propias vidas y prioridades. Funcionó mejor de lo que ella podría haber imaginado, ya que pudo colocar profundamente una rama de la Tormenta Blanca en Aven, donde se construirían sus cimientos y Arthur estaría allí para garantizar que tuviera éxito. Podría haber alguna interferencia interna y externa en el futuro, por lo que era un requisito que hubiera alguien confiable que lo supervisara todo. Aún no se habían solucionado todos los problemas del inframundo, por lo que aún existía una amenaza persistente. Se había descubierto que había un jefe del inframundo que estaba detrás de todo. Utilizaban Merky Kingdom principalmente como una de las muchas bases de operaciones donde tenían lugares secretos de almacenamiento para todo tipo de bienes. Si alguien necesitaba guardar algo de forma segura y secreta, gran parte de ello se enviaba a una de sus bases. Alicia se había mantenido en contacto con Stussy pasándole información sobre todo lo que había sucedido para que la siguiente fase del plan entrara en acción muy pronto. Ni siquiera sería necesario que ella interviniera si las cosas transcurrieran sin problemas. Giberson, uno de los emperadores del inframundo, conocido como el almacenista o el ocultador, era alguien que hacía todo tipo de negocios relacionados con el almacenamiento de todo tipo de cosas, ya fueran legales o ilegales. Si bien los acontecimientos no estaban relacionados con él directamente, sí lo estaban profundamente con un subordinado suyo. Ese subordinado se había estado diversificando, haciendo su propio negocio, copiando el modelo de negocio de su jefe y quedándose con todas las ganancias para sí mismo. Como emperador del inframundo, no se podía permitir que algo así sucediera sin que ellos también obtuvieran una parte del negocio. Si sus subordinados tomaran tales acciones mientras ocultaban todo a sus jefes, entonces podría causar que otros pensaran que estaba bien que lo hicieran. Era necesario dar ejemplo para evitar que esto volviera a suceder y para que otros por debajo de Giberson ya no pensaran que podían desafiarlo o competir con él en esa línea de negocios.
Lo que era peor era que era uno de sus subordinados quien había estado moviéndose en secreto y reuniendo poder usando varios métodos para hacerlo. Si se la deja sola por mucho tiempo, esa persona podría convertirse en algo que pudiera atacarlo e intentar apoderarse de todo lo que tenía. Alicia esperaba que el problema se resolvería si Giberson se enterara de tal traición dentro de sus seguidores. Capítulo 506. Progreso de la tormenta blanca. Alicia no quería ser ella quien resolviera cada pequeño problema que tenía su pueblo. No era porque no quisiera ayudarlos, sino más bien porque ellos tenían el potencial de resolver los problemas por sí solos o con un poco de ayuda. Ella les ayudó cuando lo necesitaron y les dio las herramientas necesarias para lograr lo que se habían propuesto. Si lograran algo, tendrían la emoción de poder hacer algo por sí mismos y obtendrían un sentimiento de logro por hacerlo. No todos los miembros de su tripulación tenían una historia trágica o algún villano importante que necesitaba ser detenido. Algunas de las personas de su tripulación, que eran sus personas de mayor confianza, tenían una amplia variedad de historias de fondo que eran bastante comunes u ordinarias. Algunos ya habían solucionado sus problemas más importantes o no tenían ningún gran objetivo final. Algunos estaban allí con ella solo por las aventuras, mientras que otros estaban con ella por los vínculos que habían forjado. Otros estuvieron con ella porque fue muy beneficioso y les brindó muchas oportunidades. Medea Belmonte era uno de los miembros de su tripulación que tenía una historia trágica, al igual que Hester, que se había ganado el nombre de Arturo Arlequín. Cada uno de los miembros de su tripulación se mantenía ocupado con sus diversos roles a medida que pasaba el tiempo. Algunos vivían vidas bastante pacíficas mientras otros se mantenían ocupados con diferentes desafíos. Sunila continuaba con su estilo de vida habitual mientras se adentraba en islas peligrosas llenas de diversos animales. Ella estaba aprovechando el entorno para cazar ingredientes raros y sabrosos. Sunila se consideraba más una cazadora gourmet que cualquier otra cosa, por lo que le traía gran alegría cazar y emprender diversas aventuras para obtener muchos ingredientes de alta calidad para hacer algo muy sabroso que pudiera tener para sí misma o compartir con sus amigos. Disfrutaba de la emoción de la caza y era el tipo de estilo de vida que se adaptaba perfectamente a una guerrera como ella, que provenía de la tribu Kuja. Liu Si estaba ayudando a Aiza y Anne a mantenerlas a salvo mientras Aiza administraba los negocios en el Nuevo Mundo. Alguien necesitaba mantenerlos a salvo de amenazas inesperadas y eran considerados los más vulnerables de la tripulación. Puede que hubieran mejorado con los años, pero no poseían el mismo talento físico que los demás. Todos tenían un simio demonio que los protegía, pero no se sabía si eso sería suficiente para protegerlos por completo. Ivy poseía bastante talento a pesar de su pobre físico, pero se había recuperado mucho desde que conoció a Alicia. Su principal problema era que no tenía tiempo suficiente para alcanzar a aquellos que eran igual de talentosos, por lo que todavía dependía en gran medida de su pobre Green. Ella también tenía a Tim y Tom para ayudarla, por lo que se la consideraba un objetivo no tan vulnerable como Aiza o Anne en el Nuevo Mundo. Mika se estaba adaptando bien al lugar donde se encontraba mientras aumentaba las diversas defensas de la isla Raijin. De vez en cuando hablaba con Alicia mientras intercambiaban ideas y hablaban sobre sus planes. Archie recogió a los demás de Merky Kingdom y llevó a los distintos miembros de la tripulación a la otra isla donde se estaba poniendo en marcha el plan de reconstrucción de la isla restante que Alicia había salvado de algunos virus. La isla ya tenía algunas personas en el lugar para reconstruirla, pero aún era necesario que parte de la tripulación estuviera allí. Desde que Arthur consiguió apoyo para establecer una sucursal en Haven, ya no había tanta necesidad de que otros permanecieran allí. Medea, Asuin y Boom Boom estaban ocupados con su viaje espacial ya que estaban en su segundo viaje fuera del planeta. Pronto llegarían a un lugar donde podrían explorar y conocer más una vez más. Mientras tanto, en la primera mitad de Grand Line, donde se encontraban los miembros restantes de la tripulación, Alfred siempre estaba ocupado con todo lo relacionado con los negocios de Whitestorm. Pastia continuó con sus trabajos habituales como modelo y portavoz, y asumió varios otros roles a medida que se convirtió en una persona muy popular que muchos admiraban y respetaban. Su base de fans había crecido rápidamente y también lo había hecho la cantidad de eventos en los que participó. Tristán se hizo aún más famoso con cada hazaña quirúrgica que lograba mientras continuaba salvando más vidas. Clifford se movió de una isla peligrosa a otra mientras continuaba con sus tareas de mercenario y cazar recompensas, lo que le llevó a convertirse en un espadachín famoso y temido. Tristán y Clifford solían ser los más activos a la hora de poder ayudar a Alfred con ciertas tareas para que la tormenta blanca pudiera seguir funcionando sin problemas y no sufrir grandes pérdidas.
Xiao Jin los ayudó a veces, pero generalmente estaba demasiado ocupado perfeccionando sus habilidades de forja para poder alcanzar una etapa superior. Su sueño era poder forjar un tipo de arma que superara las armas más grandes que existían en el mundo, ya fueran las espadas malditas o las negras. Mientras tanto, algunos otros que quedaron estaban ocupados haciendo algunas cosas, ya que algunos cambios estaban a punto de ocurrir dentro de los recientes movimientos de la tormenta blanca. Capítulo 507. Otra aventura. Archie se movía mientras disfrutaba su tiempo navegando por el nuevo mundo, de vez en cuando se detenía en Zou u otros lugares para poder ver cómo progresaban las cosas en algunas islas. De todos los demás miembros de la tripulación, parecía que Archie prefería la vida en el mar, así que cada vez que tenía la oportunidad de zarpar, era el primero en ofrecerse como voluntario para dirigirse a algún lugar nuevo. Siempre mantenía un caracol transpondedor cerca de él en caso de emergencia para poder salir de inmediato cuando lo necesitaban. Parecía que ese momento había llegado una vez más cuando escuchó el caracol del transpondedor. Hola. Su apariencia había cambiado mucho en comparación con el pasado, ya que parecía haber crecido mucho después de completar su transformación completa de linaje Sulon y madurar un poco durante sus aventuras con Alicia. Él ya era mucho más alto que ella, como varios otros machos de la tribu Mink. Puede que no haya sido de la altura de alguien como Cal Viper, que medía 17,1, pero no se quedaba muy atrás, ya que medía alrededor de 16, lo que lo convertía en la persona más grande de su tripulación, excluyendo a algunos otros que no eran oficialmente parte de la tripulación, como mercenarios gigantes. Mientras tanto, el otro Mink masculino de la tripulación, que era Clifford, medía alrededor de 14 pies de alto, casi 2 pies más bajo que él en altura después de que él también había completado su transformación completa. Incluso Alicia, que era considerada alta para ser mujer y la mujer más alta de su tripulación con una altura de 7,7, todavía parecía bastante baja cuando estaba cerca de ellos. Desafortunadamente, su constitución no le permitía ventajas similares a las de Cal Viper, que era muy ágil a pesar de su gran tamaño. Archie era un poco más resistente y tenía más resistencia y fuerza, pero le faltaba velocidad. Electro podría ayudarlo a aumentar su velocidad, pero siempre había sido más lento que otros Minks y no podía descubrir dónde estaban sus fortalezas hasta que Alicia llegó a su vida. Ella lo animó en sus sueños de convertirse en constructor de barcos y timonel mientras le daba consejos sobre cómo superar sus dudas sobre sí mismo. Ella le enseñó que cada Mink era único y tenía sus fortalezas, que era mejor no obsesionarse demasiado con cómo hacían las cosas la mayoría de los demás y cuál se consideraba el mejor estilo de lucha para todos. Podía usar sus fortalezas a su manera y podía usar su electro de la manera que mejor le convenía. Su gran cuerpo le permitía soportar más que otros y utilizaba movimientos simples cuando los enemigos mostraban algún tipo de debilidad. Su electro se usaba principalmente para aumentar la fuerza destructiva de sus ataques, mientras que a veces se usaba para cubrir su cuerpo o armadura para convertir sus defensas en cosas que pudieran permitirle dañarlas cuando lo golpeaban. El poder de la fruta del diablo Quake que obtuvo ayudó a mejorar sus habilidades, ya que aumentó enormemente su poder ofensivo y podía usarlo para interrumpir el ritmo de sus oponentes sin necesidad de tocarlos directamente o atraparlos. Después de adquirir cierto dominio sobre el Haki de armamento y el Haki de observación, se volvió aún más letal como luchador, lo que lo hace increíblemente difícil de derribar con métodos normales. Incluso si no poseía el Haki de la conquista, era alguien que podría sobrevivir en el nuevo mundo con pocos que pudieran poner en peligro su vida. Archie escuchó la voz familiar de Alicia, que sonaba bastante emocionada. Hola Archie. ¿Listo para otra salida? Necesito que me lleves, así que ven a buscarme. También necesito que me hagas un favor. Archie se puso un poco alegre. Hola Ali. ¿Qué tienes en mente? Después de hablar durante un buen rato, Archie se dispuso una vez más a ir a buscar a Alicia antes de dirigirse al siguiente destino. No fueron los únicos que comenzaron a moverse de diversas maneras, ya que otros recibieron mensajes similares de Alicia para comenzar a moverse. Ivy usó su pase para cruzar la línea roja antes y así poder llevar a Tim y Tom con ella. Los recogieron rápidamente antes de llevarlos hacia la isla rica, donde se encontraba Aang. Era un trabajo rápido que necesitaban hacer antes de regresar a donde estaban anteriormente. Mucha gente estaba reunida cerca del borde de la isla como si esperaran algo. El mar comenzó a inquietarse a lo lejos cuando algo empezó a emerger de él, revelando una criatura marina de tamaño gigante con un cuello muy largo. Una gran cúpula de burbuja rodeaba una ciudad que había sido construida alrededor de un árbol gigante que era el punto focal principal en el medio.
Algunas otras áreas estaban cubiertas de bosques y montañas con pequeñas partes que tenían algunas fuentes de agua en varias partes. Al ver a Ness revelarse desde debajo del mar junto con la ciudad submarina que llevaba en su espalda, otro cambio comenzó a producirse en un par de partes de la isla. El suelo comenzó a temblar de repente provocando que se formaran varias grietas en diferentes lugares alrededor de la isla rica. Mucha tierra comenzó a caer a través de las grietas que se abrieron antes de que la tierra misma en varias partes de la isla comenzara a elevarse. El astillero y la zona de atraque parecían flotar en el aire transportados por el suelo sólido que se encontraba debajo de ellos. Ese no fue el único cambio que se produjo, ya que mucho más lejos, un castillo rodeado por sus muros de piedra protectores también comenzó a elevarse hacia el cielo. Aang hizo mucho del trabajo para hacer todos los preparativos necesarios, pero la fruta del diablo flotante fue lo que se necesitó para completar la tarea mientras Tin tomó el control de las partes de la isla haciendo que flotaran hacia el mar elevándose más alto. La cúpula de burbuja en la parte trasera de Ness fue desmontada para permitir que los pedazos de tierra y todo lo que estaba encima aterrizaran de manera segura en una sección de la isla en la parte trasera de Ness, donde comenzaría a integrarse con lo que ya existía. Todo lo que alguna vez estuvo conectado a la tormenta blanca que permaneció en la isla rica fue quitado por Ness cuando el domo de burbuja se formó una vez más y comenzó a sumergirse nuevamente en el mar. Monera hizo una breve aparición saludando a todos antes de regresar a ayudar con la construcción del reino submarino que ella y Alicia habían soñado. Aang estaba triste de ver que muchos de sus esfuerzos eran en vano, pero sabía que muchos de sus autómatas estarían mejor guardados lejos del mundo donde podrían ser de utilidad. El Dr. Tsukimi parecía más cómodo quedándose para cuidarlos y ayudar con las pequeñas cosas en el reino submarino, así que rápidamente se despidió de ella mientras ella continuaba su viaje. Ya soy demasiado viejo para aventuras. Déjame hacer lo que pueda para ayudar a este lugar. Aang mostró una mirada de tristeza. Está bien. Ojalá pudieras venir también. Su bolso estaba repleto de diversos aparatos y otras cosas en las que estaba trabajando, ya sean libros llenos de bocetos y planos o algunas otras cosas. Aang siguió a Ivy mientras ella empacaba y se preparaba para partir después de que Alicia la había llamado antes. Capítulo 508. Nika, Aang y Archie no fueron los únicos que comenzaron a moverse desde donde estaban actualmente. Tristan terminó de tratar a un paciente después de atender a muchos y brindarles medicamentos y cirugías que les salvaron la vida, pero el paciente que acaba de tratar sería el último en esa área. Ella ya había pasado mucho tiempo haciendo grandes progresos pero estos se habían detenido recientemente causando que sintiera que necesitaba algo que le permitiera dar otro paso adelante. Al igual que otros de los Minks que se habían estado transformando a partir del suero que todos ellos habían tomado, Tristan también había asumido la apariencia completa de un Sulon. El barco que transportaba a Aang, Ivy, Tin y Ton había llegado justo a tiempo después de que ella cerrara la clínica en la que había estado trabajando durante tanto tiempo. Después de subir a bordo, comenzó su corta aventura junto a ellos antes de que finalmente llegaran a la línea roja, donde utilizaron sus pases recién obtenidos. Si hubo algún gran beneficio obtenido por Alicia al convertirse en señor de la guerra, fue que sus aliados pudieron cruzar la línea roja sin que hubiera grandes costos involucrados y sin que otros los molestaran. No hubo ningún control de por medio y cuando mostraron sus pases pudieron pasar sin ningún incidente. Al barco que los transportaba se le permitió seguir su camino sin problemas, mientras que el barco que llegó al otro lado tenía varios otros listos para recogerlos. Ese barco continuó su camino después de recogerlos. Mientras tanto, Nika se aventuraba a través de la isla Raijin observando las diversas defensas que estaban en su lugar. Hizo una última parada en la torre en la que se alojó después de terminar sus comprobaciones. No había nada fuera de lugar y todo parecía funcionar bien. Incluso si ella se fuera, sería difícil para otros invadir la isla con eficacia. Los ciudadanos de la isla Raijin habían podido reconstruirse después de que ella se unió a ellos durante tanto tiempo y era muy probable que pudieran defender la isla ellos mismos si los dejaban solos. Lo único que podría impedirles hacerlo sería una amenaza increíblemente grande que pudiera hacer frente a muchos de los inventos que ella había puesto en marcha y a algunas de las armas con las que había armado a los ciudadanos. La cantidad de personas que serían capaces de tal hazaña sería muy pequeña, pero Nika quería revisar cada pequeño detalle para que hubiera mucho menos espacio para que se produjeran daños mayores en la isla Raijin. A Nika le había empezado a gustar la isla Raijin y se había vuelto muy amiga de los ciudadanos que vivían allí, por lo que no quería que les pasara nada malo mientras ella estaba fuera.
Comenzó a guardar sus últimos inventos, planos y muchas otras cosas como materiales que podría usar en el futuro antes de encerrar el resto que no podía traer en una bóveda que había construido. Llegaría un día en que ella regresaría, por lo que necesitaba asegurarse de que todo estuviera allí esperándola. Ella construyó la bóveda hace bastante tiempo y estaba muy bien escondida y era lo suficientemente resistente como para mantener afuera a casi cualquiera, por lo que sus cosas estarían seguras hasta su regreso. Una vez que llegó lo suficientemente lejos del borde de la isla Raijin, se despidió e hizo algunas promesas de regresar mientras les informaba sobre algunas cosas que había puesto en marcha y cualquier otro cambio que se produciría mientras ella estuviera fuera. El Ma comenzó a aparecer a lo lejos antes de atracar en la zona del puerto. Nika dio un paso adelante y entró al Ma donde vio muchas caras que no había visto en mucho tiempo. Hola chicos. Ella mostró una sonrisa alegre al recordar cómo conoció a cada persona y llegó a ser cercana a ella. Alicia y Tristán eran sus amigos de la infancia a quienes conoció gracias a que Alicia estudió algunas cosas junto a ella. Cuando Tristán estudiaba medicina con el Dr. Miyagi, Alicia apareció para aprender algunas cosas, pero pasó otros días jugando con Nika. En aquel entonces no conocía a mucha gente y estaba demasiado concentrada en aprender e inventar diversas cosas que le interesaban. Si no fuera por Alicia, es posible que hubiera vivido una vida alejada de los demás, recluida y preocupada únicamente por su próximo proyecto. Nika y Alicia compartieron sus años de juventud discutiendo ideas nuevas y divertidas juntas mientras intercambiaban una idea con la otra antes de pasar a otra. Finalmente llegaron a ser cercanos a través de esos intercambios y luego Tristán y Bum Bum fueron introducidos en su vida gradualmente. Si bien no le interesaba la medicina, había cosas que le parecían interesantes cuando Tristán y Alicia intentaban incluirla en algunas discusiones. Al final, esto dio lugar a que discutieran cómo algunos inventos podrían ser útiles para ayudar a otros cuando combinaban algunos de sus conocimientos mecánicos y médicos. Generalmente era Alicia quien desempeñaba el papel de mediadora entre ella y Tristán mientras se conocían mejor, pero también jugaba un papel al permitirles entenderse mejor. Ambos podían ser bastante testarudos y tercos cuando se trataba de cosas que les importaban profundamente, por lo que hubo momentos en que les resultó difícil encontrar un compromiso entre ellos en algunas discusiones que tenían. Generalmente era Alicia quien encontraba soluciones y compromisos para satisfacer a ambos. Lo mismo ocurrió cuando nuevas personas se incorporaron a su grupo y este se hizo más grande. Alicia jugó el papel de cerrar la brecha entre cada uno de ellos, lo que le permitió acercarse un poco más a Bum Bum a pesar de sus intereses muy diferentes. Bum Bum era mucho más extrovertida que ella, aunque tenía mucho en común con Alicia en la forma en que le gustaba aprender artes marciales y otras cosas así. Fue más fácil acostumbrarse a Archie ya que tenía un interés que podía traducirse fácilmente en sus intereses con la ayuda de Alicia también. Clifford prefería mucho más la esgrima, así que lo único que le interesaba cuando estaba relacionado con su trabajo era si estaba fabricando algún tipo de arma. Después de crecer y partir de Zhou, su mundo se expandió aún más permitiéndole experimentar mucho más. Todas las aventuras y personas que conoció a lo largo del camino provocaron que se sintiera infinitamente inspirada para crear cosas nuevas en las que antes no habría pensado. Archie pasó junto a Nika mientras su gran tamaño superaba al de ella, un cuerpo más pequeño. Entre los minks de la tormenta blanca, Nika era la hembra más pequeña, ya que medía solo 4,8 de alto después de haber completado su transformación completa de Sulon, lo que hizo que creciera más en altura de lo que era antes. La gran diferencia de tamaño entre ella y Archie la hacía parecer aún más pequeña cuando estaba junto a él. Cuando Nika extendió la mano, le dio una palmadita a Archie en la pierna antes de seguir adelante. «Cuídalos, grandullón». Archie sonrió ampliamente mientras prácticamente se arrodillaba para poder alcanzar su altura y luego le dio una palmadita en la cabeza juguetonamente. «Lo haré. Ve a divertirte». Capítulo 509. Grupo reunido. Nika hizo pucheros porque sintió que él la trataba como a una niña, así que apresuró sus pasos para seguir avanzando en el barco. «¡Qué molesto! Estúpido tonto». Archie bajó del barco como estaba planeado, ya que sería él quien permanecería en la isla Raijin. Era un buen lugar para que él pasara desapercibido por el momento para no tener que mostrarse a menudo en los mares del Nuevo Mundo y así no difundir tan abiertamente que tenía la fruta del diablo Quake lo suficiente como para convertirse en un objetivo. Si hubiera un gran problema en la isla Raijin, entonces él sería la última línea de defensa.
Alicia consideró traerla con él en su viaje, pero si bien obtendría algunos beneficios de ello, estos no serían demasiado grandes en comparación con muchas de las cosas que Alicia ya le había transmitido. Solo había un número limitado de esquemas de barcos que podía revisar y construir antes de finalmente lograr un dominio completo sobre ellos. Si hubiera algunas mejoras que se pudieran hacer a lo que ya era capaz, entonces no sería necesario que emprendiera la misma aventura que Alicia y los demás. Había muchas cosas que Nika dejó en la isla con las que podía jugar y le habían dado otras cosas para investigar. Los barcos no eran el único medio de transporte en el mundo y ya había estado construyendo algunos de ellos con la ayuda de lo que Alicia le proporcionaba en ocasiones. Esto le permitió obtener muchas ideas nuevas que también podrían aplicarse a los diseños de sus barcos. Estas mejoras permitieron añadir a sus esquemas de barcos nuevas funciones que antes no existían y que permitirían construir barcos multipropósito para cubrir todo tipo de necesidades. Otras funciones se mejorarían enormemente de otras maneras, lo que permitiría aumentar considerablemente las capacidades ofensivas y defensivas. Incluso la movilidad y otros aspectos recibirían importantes impulsos. Sus barcos serían capaces de lograr hazañas que ningún otro barco podría jamás esperar lograr. Algunos serían extremadamente adecuados para transportar una enorme cantidad de mercancías pesadas a través de mares peligrosos a gran escala. Otros podrían viajar bajo el agua. Otros incluso serían capaces de volar y viajar por el espacio si pudieran mejorar un poco más. Tuvo que confiar en personas como Ein, Nika, Alicia y Asuin para algunas partes, pero gradualmente fue entendiendo cada cosa poco a poco. Como estaba en el lugar donde Nika había estado trabajando tan afanosamente, se estaban dejando atrás muchos materiales y otras cosas a las que tendría acceso mientras revisaba algunas cosas que Alicia le había dejado. Observó al Ma alejarse con una sonrisa en su rostro antes de adentrarse en la isla Raijin, donde recibió una bienvenida muy cálida. A pesar de decirles a los ciudadanos que vivían allí que expresaran su reverencia y respeto por aquellos miembros de la tripulación que habían alcanzado sus formas completas de Sulong, los ciudadanos todavía los adoraban y los trataban como deidades guardianas. Muchos habían seguido creyendo en lo que había sucedido en el pasado, ya sea porque creyeron plenamente en la mentira y la actuación que les dieron o debido a los efectos de lo que sucedió después. No importaba cuál fuera la verdad, muchos ya creían en Alicia y los otros Sulong de su tripulación que habían creado cambios tan positivos en su isla. Nika sola trajo tantos avances y cambios mientras los protegía de amenazas constantes que se volvieron aún más agradecidos y fieles incluso si se les decía que los trataran con normalidad. Incluso si les dijeran que todo es un gran engaño, todavía habría una gran población de ciudadanos cuyas vidas cambiarían de manera tan positiva que no les importaría el hecho de que hubieran sido engañados. Nika y los otros Sulong ya se habían convertido en mensajeros de Dios o deidades guardianas de la isla Raijin y eso era algo a lo que querían aferrarse. Archie fue recibido por todos ellos y algunas personas incluso se inclinaron en su presencia, lo que le causó cierta vergüenza. Finalmente lo escoltaron hasta donde se había estado quedando Nika, pero rápidamente descubrió que el espacio lo hacía sentir bastante restringido. Las habitaciones que usaba Nika fueron construidas a su medida, por lo que no se adaptaban demasiado a su gran tamaño, por lo que terminó haciendo un espacio en el área donde ella tenía un espacio abierto más grande para construir cosas. Prometió que aprovecharía el tiempo que tenía para pensar en algo interesante y útil para cuando se reuniera con los demás. Fue pasando más tiempo mientras la Ma continuaba su viaje. Alicia había estado ganando puntos de fama constantemente debido a su estatus como señor de la guerra y eso siempre la ayudaba a mantener un suministro constante para los momentos en que lo necesitaba. Hubo muchas ocasiones en las que ella compraba habilidades y conocimientos básicos o intermedios de casi cualquier persona para poder deshacerse de algunos de los puntos que tenía. Si bien tenía una gran variedad de diferentes conjuntos de conocimientos y habilidades para aprender, solo podía repasar una cierta cantidad a la vez a pesar del rápido aprendizaje que tuvo con la ayuda de su sistema. Si bien fue perdiendo puntos todo el tiempo hasta que se llenó cerca del límite, mantuvo algunos de repuesto para los momentos en que encontró algunas habilidades únicas que le interesaron. El viaje sería largo, con un par de paradas en el camino, pero eso solo haría que el viaje fuera más divertido. Alicia rara vez había hecho algo como señor de la guerra, por lo que necesitaba hacer algunas apariciones ocasionalmente y hacer algunas cosas para destacar, de lo contrario, el gobierno mundial podría cuestionar si valía la pena hacer un trato con ella. Ya era bastante sorprendente que aún no le hubieran pedido que hiciera nada específico, pero esperaba que pronto comenzaran a hacerlo.
Capítulo 510. Batalla naval del Nuevo Mundo. En algún lugar de los mares del Nuevo Mundo, había una gran flota de barcos piratas atacando a otros barcos. Los barcos pertenecían a los marines y las banderas que colgaban de ellos mostraban su afiliación. Fue un movimiento bastante atrevido por parte de cualquiera a atacar a los marines en el mar, pero la gran flota no dudó en bombardear los barcos con sus cañones. Los marines estaban ampliamente superados en número y se encontraban en una situación difícil. Hicieron lo mejor que pudieron para esquivar los disparos de cañón y contraatacar, pero no pudieron seguir el ritmo de los constantes ataques que llegaban desde tantos ángulos. Estaban ampliamente superados en número y solo una persona a bordo de los pocos barcos de la marina parecía ser capaz de hacer algo efectivo. Algunos estaban ocupados desviando los cañones usando sus espadas y destreza física mientras un solo hombre caminaba en el aire intentando hacer su mejor esfuerzo para llegar desde su barco hacia uno de los barcos enemigos. Abandonaron su barco para intentar contraatacar al enemigo con la esperanza de que solo ellos pudieran cambiar el curso de la batalla. Sus aliados estaban sufriendo por el uso de esa táctica, ya que no estarían allí para ayudarlos personalmente, pero era algo que había que hacer. Era necesario correr un riesgo si queríamos tener alguna esperanza para alguno de ellos. Los refuerzos no llegarían pronto, por lo que alguien tenía que actuar de inmediato. Los marines ciertamente tenían el tipo de valentía y coraje para lanzarse de cabeza al peligro por sí solos para que se pudiera crear una oportunidad para sus aliados. El marine aterrizó en la nave después de derribar algunas balas de cañón y evitar algunas durante su tiempo viajando por el aire usando Gepo/Moonwalk. La exhibición de tal técnica de combate demostraba que era alguien que entrenaba duramente en una de las técnicas disponibles que solo se enseñaba a aquellos que pertenecían a los marines y al gobierno mundial. Por lo general, era bastante raro encontrar a alguien que tuviera la aptitud para aprender entre aquellos a quienes se les permitía aprender tales técnicas. Algunos solo podrían aprender uno o dos de los métodos sin poder obtener un dominio adecuado sobre ellos, mientras que algunos genios raros como Rob Lucy podrían lograr un dominio muy alto sobre todos ellos, lo que le permitiría desarrollar su estilo y técnicas únicas. También habría otros con gran talento o capacidades físicas excepcionales que superaban ciertos límites y que podrían ser capaces de replicar las técnicas después de verlas realizadas por otros y hacer uso de sus ventajas para lograr efectos similares. Algunos métodos eran más refinados que otros mientras que algunos como Alicia habían perfeccionado su estilo que superaba a los originales. Haciendo uso de la poderosa fuerza de sus piernas, los marines hicieron uso completo de sus poderosos saltos y patadas para atravesar a los piratas con los que se toparon mientras intentaban causar daños al barco. A pesar de sus mejores esfuerzos, los muchos barcos que aún quedaban habían comenzado su asalto al solitario barco de la marina. Todo pintaba muy mal para los marines que aún seguían vivos. Mientras tanto, más lejos había un solo barco que se acercaba y estaba ocupado por un pequeño número de personas. Alicia estaba recostada cómodamente con sus brazos descansando detrás de su cabeza en una silla. Le estaban informando de lo que habían visto más adelante, por lo que soltó un bostezo. Vayan a ocuparse de ello, muchachos. No era algo que pareciera digno de que ella actuara personalmente y su acción sería simplemente exagerada. En el momento en que dio la orden, los que la rodeaban empezaron a entrar en acción. Todos comenzaron a prepararse para el combate a excepción de un par de excepciones que era un gato gordo con alas en la espalda. El gato gordo con alas era Lee, que nunca parecía ser de ayuda en ninguna situación. Bro. Lee levantó la cabeza para mirar hacia Alicia antes de acurrucarse nuevamente y volverse a dormir. Al ver sus acciones, Alicia dejó escapar un suspiro. Eres muy decepcionante, qué desperdicio de una fruta del diablo decente. Aunque ella sintió que era una pena, Alicia no sintió que fuera una tragedia tan grande. Si ella tuviera ganas entonces replicarlo sería una posibilidad. Si bien las frutas del diablo Zoan eran bastante difíciles de replicar sin un solo defecto, sería más fácil crear algo así como una fruta del diablo felina grande basada en la fruta del diablo lince. Con el nivel de experiencia que tenía el Dr. Vegapunk, podría replicar un tipo de fruta del diablo, pero sería considerado un fracaso solo porque se equivocó de color. Alicia ya estaba progresando en su investigación lo suficientemente rápido como para poder replicar o crear frutas del diablo de muchos tipos diferentes casi a la perfección. Las frutas del diablo Zoan fueron mucho más difíciles de lograr para ella ya que tenía mucha menos experiencia en hacerlas, pero ya había tenido bastante éxito con los tipos Zoan y Logia.
Quizás pronto llegaría el día en que superaría al Dr. Vegapunk en esa área, por lo que incluso crear una copia perfecta de Zoan sería una posibilidad y en el presente, sería posible crear una fruta del diablo lince con un par de diferencias sutiles como el color del pelaje. Después de pensar en tal cosa, ya no pensó en regañar a Lee por desperdiciar tanto poder y regresó a su posición de descanso. Necesito considerar qué tipo de recompensas debo dar a quienes necesitan poder. Todavía había algunos cautivos de los piratas de Barba Negra a quienes aún no había matado ni despojado de sus habilidades de fruta del diablo. Los estudió lo suficiente y extrajo suficientes de sus habilidades para que pronto dejaran de ser útiles. Sus habilidades necesitaban ser utilizadas de alguna manera y ella todavía deseaba descubrir algunas ideas útiles para frutas del diablo que pudieran adaptarse a las de su tripulación. Capítulo 511. 3 contra muchos. Mientras Alicia intentaba averiguar si valía la pena darles a los miembros de su tripulación una fruta del diablo y que les vendría bien, los demás habían comenzado a moverse. Aang se equipó con su traje mecánico antes de despegar hacia el cielo y se dirigió hacia la dirección de las naves que estaban delante del mar. Pudo ver que los marines estaban en una situación desesperada y su barco estaba cubierto de llamas. Aang llegó a la nave y sostuvo la palma de su mano hacia abajo, en dirección a ella. Spray de espuma. Con los desarrollos combinados de su investigación mecánica y su investigación adicional sobre sus habilidades con la espuma, mientras exploraba las posibilidades y el potencial oculto en su interior, siguió descubriendo nuevas ideas y aplicaciones para su habilidad. Su mano liberó una gran cantidad de espuma acuosa que fue enviada hacia los accesorios mecánicos en su palma, provocando que fuera disparada hacia las llamas. Por lo general, algo así sería difícil ya que la fuerza que podría usar para disparar sería muy débil y el alcance sería pequeño. Con la tecnología que había incorporado a su traje, podía ajustar la cantidad de fuerza que viajaría la espuma junto con muchas otras variables involucradas. Ella podía disparar tiros muy finos y precisos si quería hacerlo o también podía disparar tiros muy dispersos junto con una amplia variedad de diferentes alcances y coberturas de área, e incluso aumentar la fuerza de los mismos. Aang lo ajustó para que actuara principalmente como un rociador de amplio alcance que sería suficiente para apuntar a todas las llamas que cubrían la nave sin causar ningún daño físico a los alcanzados. Comentario. El tipo de espuma que eligió utilizar era adecuado para combatir incendios, por lo que resultó muy eficaz para solucionar el problema. Se dispararon algunos disparos en su dirección, pero rebotaron en su traje blindado mecánico. Es inútil. Esto está hecho de metal Wapol. Los ataques ordinarios no funcionarán. Estaba emocionada por probar las capacidades de su traje mejorado, pero se concentró en su tarea de apagar todos los incendios primero. Los demás deberían ser... Aang no tuvo mucho tiempo para pensar en los demás que llegarían pronto cuando giró la cabeza para verlos haciendo sus movimientos. Tristan llevaba su traje de combate con sus guanteletes modificados mientras usaba a Geppo y su electro para saltar sobre el mar a gran velocidad. Déjamelo a mí. Puño trueno de 8 impactos. Ella apareció sobre un barco pirata y lanzó su puño hacia abajo. Su puño ni siquiera hizo contacto con nada y sin embargo una gran fuerza se estrelló contra él junto con una extraña niebla. Su uso de hierbas medicinales se había desarrollado hasta el punto en que podía crear todo tipo de efectos con las nieblas y vapores que introducía en sus ataques. La fuerza de sus golpes los enviaba hacia sus objetivos, lo que le permitía no tener que entrar en una batalla directa con muchos de ellos. La fuerza por sí sola fue suficiente para causar un gran daño al barco y a los que estaban atrapados en él, pero incluso después de sobrevivir, todavía había consecuencias con las que lidiar. Esto es extraño, ¿qué? Jaja, me siento raro. Los piratas en el barco siguieron cayendo al suelo uno tras otro ya que sus cuerpos no podían luchar contra los efectos. Tristan solo usó un golpe para lidiar con muchos de ellos en un solo instante, pero ella no había terminado. Ella desapareció de donde estaba y apareció sobre otra nave mientras otro puñetazo fue enviado hacia abajo. Puño trueno de 8 impactos. Otra no estaba muy lejos y esa era Nika. Electro rodeó gran parte de su cuerpo mientras movía sobre el mar sosteniendo un arma grande. Saltó al barco y apareció frente a una gran multitud, luego apretó el gatillo. Adiós. Ella sonrió mientras apretaba el gatillo y lo que siguió fue su electro rodeando su arma y muchas balas cargadas eléctricamente fueron disparadas rápidamente hacia la multitud creando una escena muy desordenada. Vaya, esta es letal. No pudo evitar comentar antes de saltar del barco para ir al siguiente barco. Ella arrojó algo que empezó a rodar por la cubierta del barco.
Los piratas que notaron algo extraño comenzaron a retroceder y a advertir a los demás, pero era demasiado tarde. Un gran pulso de energía eléctrica estalló desde allí, enviando a muchos a volar hacia atrás, quedando inconscientes o aturdidos en el suelo. Nika admiró su obra y suspiró. Son un poco menos letales, pero son muy útiles. Pain terminó su tarea de salvar el barco de la marina, por lo que apareció en la cubierta de un barco pirata y envió una ráfaga generalizada de espuma espesa frente a ella. Nube de espuma. La espuma suave golpeó los cuerpos de los piratas y se pegó a sus cuerpos antes de volverse un poco más dura, haciéndoles más difícil moverse. Cuando los tres movieron, una gran cantidad de piratas fueron aniquilados en un instante, haciéndolo parecer como si no fueran más que carne de cañón. Alicia observaba todo lo que sucedía a través de unos binoculares mientras seguía recostada bebiendo una Coca-Cola Light. ¡Ah, qué refrescante! Capítulo 512. Trio. Alicia continuó observando mientras sus tres compañeros continuaban causando una gran cantidad de daño a la flota pirata. Aim prefirió utilizar métodos menos destructivos por lo que atrapó a muchos piratas usando su espuma que roció sobre ellos y se endureció rápidamente provocando que no pudieran liberarse. Incluso los piratas más fuertes parecían tener muchas dificultades para liberarse, de manera similar a como Mr. 5 usó su fruta del diablo de cera para sujetar a los gigantes Dory y Broggy junto con Zoro y otros con facilidad. Cuanto más rápido cubría las partes vitales del cuerpo, más fácil era evitar que escaparan. El metal vapor hizo que incluso los combatientes más letales no pudieran atravesar fácilmente su traje mecánico. Incluso si fueran capaces de lograr esa hazaña, todavía necesitarían lidiar con ella después de eso. Sus poderes de logia hacían que fuera prácticamente intocable a menos que hubiera un usuario fuerte de Arnamentaki entre los piratas. Incluso si poseían un Haki fuerte, necesitaban poder llegar a su cuerpo a través de su resistente armadura. A menos que poseyeran técnicas avanzadas de Arnamentaki que pudieran atravesar exteriores duros, tendrían dificultades para dañar su cuerpo físico mientras aún estuviera bajo la protección de su traje blindado. Comenzó a probar las distintas funciones que tenía disponibles mientras rociaba diferentes tipos de espumas. Algunos eran muy resbaladizos mientras que otros eran viscosos y pegajosos. Algunas adquirieron una textura similar a nubes suaves y esponjosas, mientras que otras se endurecieron creando diferentes efectos y resultados. Ella disparó algunos tiros muy precisos similares al agua hacia otros que intentaban derribarla desde el cielo, lo que provocó que los disparos de alta presión derribaran a sus objetivos con mucha fuerza, causándoles mucho daño pero aún así sin matarlos. Nika estaba más acostumbrada a pelear y matar a otros, especialmente después de permanecer en la isla Raijin durante tanto tiempo. Fue el hogar de muchas amenazas provenientes de aquellos que cruzaron la línea roja y querían causar un impacto en la primera isla en la que desembarcaron en el Nuevo Mundo. Se le exigió que no mostrara piedad hacia aquellos que dañaran a los ciudadanos de la isla Raijin y perturbaran su forma de vida. Eso hizo que ella no viera a los piratas y otros criminales de una manera positiva y tuviera menos dudas a la hora de quitarles la vida. Ella no buscaba activamente acabar con sus vidas, pero cuando eran tantos, no podía darse el lujo de contenerse, especialmente cuando las vidas de otros estaban en peligro cuanto más tiempo estuviera atrapada luchando contra un grupo. Nika también quería probar sus últimos inventos al igual que Ein, ya que era un entorno diferente al que estaba acostumbrada. La mayoría de las veces, Nika peleaba desde mucho más lejos a pesar de tener las capacidades físicas para hacer mucho más. Dado que todos los Minks en la Tormenta Blanca tuvieron tiempo más que suficiente para llevar sus capacidades físicas al máximo de lo posible, el desbloqueo de sus formas Sulon fue lo que los empujó al límite permitiéndoles alcanzar mayores capacidades físicas que todos los demás. Incluso Nika, de tamaño más pequeño, podía usar su cuerpo solo para eliminar una gran cantidad de enemigos y muy pocos otros podían igualarla en combate, pero aún así prefería luchar a su manera. Ella hizo uso de su alta velocidad y sus capacidades electo para mejorar en lo que se especializaba, que eran sus especialidades mecánica y de francotirador. Nika había desarrollado una amplia variedad de diferentes pistolas y otras armas para usar en una amplia variedad de situaciones. Algunos disparaban balas de alta velocidad que estaban cargadas eléctricamente en un solo disparo de largo alcance, mientras que otros las disparaban rápidamente con un uso mucho más amplio y menos preciso que era más adecuado para alcances medios y cortos. Estas armas normalmente eran bastante pesadas o tenían un fuerte retroceso al dispararse, pero ella podía manejarlas con facilidad.
Sus granadas eléctricas y otros inventos proporcionaban métodos ligeramente más seguros para acabar con los enemigos, pero siempre existía el riesgo de morir. Tristán era probablemente el más concienzudo de todos ellos. Ella era médica de profesión y quería concentrar la mayor parte de sus esfuerzos en salvar vidas en lugar de quitarlas. Si no fuera necesario, no quitaría la vida a nadie incluso si sintiera que lo merece. Hubo situaciones en las que tuvo que hacerlo o se emocionó lo suficiente como para quitarle la vida a otra persona, pero fue principalmente debido a la crueldad que esas personas infligían a personas inocentes. Cada vez que esto sucedía, ella se sentía muy culpable, como si hubiera hecho algo malo y contrario a su código de conducta como médico. Esto la llevó a centrar más sus esfuerzos en desarrollar métodos más seguros que fueran mucho más efectivos y menos letales. Ella mejoró a través del entrenamiento y ganó experiencia mientras desbloqueaba su forma Sunon completa para volverse tan formidable como Nika y los otros Minks en la tormenta blanca. Su uso de golpes que creaban impactos, corrientes de viento y ondas de choque era lo que se utilizaba principalmente para dispersar diferentes vapores y sus otras creaciones en diferentes direcciones. Con cada nueva creación que hacía, desarrollaba antídotos y formas que le permitían ganar resistencia a ellos. Incluso si ella quedara atrapada en sus creaciones, estas tendrían poco efecto en ella en comparación con otras, mientras que causarían una amplia variedad de efectos diferentes en otras personas. Un solo golpe de ella fue suficiente para someter una nave entera y se utilizó un cartucho de vapor para lograrlo. Sus movimientos eran tan rápidos que podía retirar el cartucho y reemplazarlo por otro antes de aparecer sobre otra nave para asestar otro golpe devastador. Aim fue un poco más lento en someter una sola nave, pero Nika y Tristán lo hicieron en un instante antes de pasar a la siguiente. Alicia sonrió al ver lo poderosos que se habían vuelto sus amigos. No está mal. No está nada mal. Estos piratas del Nuevo Mundo parecen muy débiles. Si hubiera salido o hubiera traído más conmigo, esto habría sido demasiado. Incluso si no poseyeran el Haki del Conquistador como ella, podrían hacerse un gran nombre en el mundo incluso si se fueran solos a hacer lo suyo. Capítulo 513. Señor de la Guerra. La flota de barcos piratas fue rápidamente sometida, lo que provocó algunas muertes, pero una gran cantidad de ellos permanecieron vivos y sometidos el tiempo suficiente para que los marines los capturaran. La pequeña nave de marines que sobrevivió junto con su capitán no fue suficiente para hacer frente a la situación actual, por lo que esperaron a que les llegara algún apoyo. Alicia abordó su nave y repasó los detalles de todo lo relacionado con la asistencia que ella y su tripulación brindaban como miembros del sistema Warlord. Le bastaba con asumir algún tipo de cuota de trabajo que se le exigiría como señor de la guerra mientras se hacía un nombre para sí misma y para aquellos con quienes estaba relacionada. Si ella no hacía nada durante un largo periodo, entonces era probable que el gobierno mundial encontrara una razón para obligarla a hacer algo por ellos. Probablemente lo harían de todos modos, pero si ella estaba haciendo algo para ayudarlos de alguna manera, entonces había menos razones para hacerles usar eso como excusa. Ella ya dijo que no quería asumir algunas tareas si era algo demasiado despreciable y que no podían obligarla a hacer nada que no quisiera hacer. Si entendían eso suficientemente bien, entonces no la presionarían demasiado más allá de su zona de confort, pero eso dependía enteramente de quién daba las órdenes y qué tipo de situación se le impondría. No todos en el gobierno mundial y los marines fueron lo suficientemente comprensivos como para tomar tales advertencias lo suficientemente en serio. Si querían que se hiciera algo, utilizarían todos los métodos y el poder que tuvieran a su disposición para lograr que ella se arrodillara. Con el tiempo restante hasta que ciertos eventos comenzaran a desarrollarse en el mundo, Alicia solo quería ganar todo el tiempo que pudiera para ella y sus aliados, incluso si eso significaba hacer algunos esfuerzos para cumplir su papel como señora de la guerra. Como parte de sus diversos deberes, también había algunos beneficios involucrados, como recolectar recompensas y obtener una parte de los barcos y otras cosas que tenían los piratas. Todo lo que se necesitó fue una llamada a sus aliados dentro de la tormenta blanca para que salieran y rescataran las naves antes de que alguien más llegara a ellas antes de que los marines tomaran el resto. Ella defendió lo que pudo sin ser demasiado codiciosa para que los marines tuvieran una muy mala opinión de ella. Alicia quería parecer justa en su forma de manejar las cosas. Ella no era demasiado codiciosa para quedarse con todo, pero tampoco era una persona pusilánime. Si no hubiera sido por su intervención, los piratas habrían ganado esa batalla antes de que llegaran los refuerzos y habrían podido escapar.
Los miembros de la tripulación de Alicia no solo los derribaron a todos, sino que también salvaron las vidas de muchos marines, por lo que no fue injusto que ella tomara un cierto porcentaje de todo. Alicia ya tenía una gran cantidad de riqueza a su disposición, por lo que no era demasiado codiciosa como para codiciarla toda. A lo largo de su viaje, Alicia y los demás continuaron haciendo varias paradas en islas mientras se ocupaban rápidamente de los piratas que pasaban y que estaban causando disturbios, lo que hizo que ganaran bastante atención de muchos en el Nuevo Mundo. Mientras continuaban su viaje, otra noticia también empezó a llegar al mundo. El incidente se denominó el incidente de Rockyport, donde un antiguo pirata de Rocks llamado Ochoku era el gobernante de Achinosu. Trafalgar Law fue el responsable del grave incidente, aunque muchos de los detalles no se conocieron públicamente. El capitán Kobe protegió a los ciudadanos durante el incidente y además ayudó en la derrota de Ochoku a manos de Barba Negra. Law robó 100 corazones de piratas, pero aún no se había mencionado que hubiera más información sobre él, como si aún tuviera que decidir qué hacer con ellos. Quizás algo había cambiado con él desde que Alicia tomó una posición en los señores de la guerra o simplemente estaba esperando el momento adecuado para hacer lo que planeaba. Kobe fue ampliamente aclamado como un héroe a partir del incidente y Barba Negra se hizo cargo de Achinosu después de que Ochoku fuera destronado. El Ma pasó por un par de lugares antes de llegar cerca de donde había una isla en la distancia. A lo lejos había una isla más avanzada que las que habían visitado hasta ahora. Había algo muy único en el lugar que despertó su curiosidad y entusiasmo. Lama los condujo hasta el puerto donde atracaron sanos y salvos y descendieron a tierra. Lama había sido despejada de todo lo que Alicia no quería que estuviera ahí y fuera descubierto por cualquiera que ella no quisiera ver. Eso incluía sus diversos experimentos que se mantenían ocultos en Zou, donde nadie más que Val supervisaba todo. Incluso algunos simios diablo permanecieron con sus padres para protegerlos mientras Ghost se quedaba en la isla que estaba desarrollando, donde se escondían algunos de los remanentes de Barba Blanca. K1 permaneció al lado de Aiza para ayudarla con muchas cosas para manejar la tormenta blanca y brindar protección adicional. Alicia se bajó de la ma y dejó escapar un suspiro. Así que este es el nivel de lo que ha logrado. Me pregunto cómo será en el futuro. A partir de la información que obtuvo de Vegapunk o lo que fuera que actuaba en su lugar durante los momentos en que obtuvo algunas habilidades de él o ellos, Alicia pudo descubrir que Vegapunk estaba ubicado en el Nuevo Mundo. Su ubicación no estaba tan lejos de Wano, donde ella había estado anteriormente, y estaba ubicada en un lugar tan conveniente que se adaptaba bastante a sus necesidades. Egghead Island era el lugar donde Vegapunk había establecido su base de operaciones, que estaba a solo un viaje de Wano si se usaba la versión del Nuevo Mundo de Lock Pose. Como ya había visitado Wano una vez, le tomó mucho menos tiempo llegar una segunda vez de lo que le tomó tomar la decisión correcta sobre qué dirección tomar entre las tres disponibles. Su habilidad de navegación ya estaba al máximo, por lo que le resultó muy fácil obtener la poca información que necesitaba para poder navegar hacia su ruta prevista. Alicia nunca llegó a leer más allá de cierto punto en el arco de Wano, por lo que nunca llegó a saber lo que vino después de eso. Tenía que averiguar el resto de la información que reunió en el mundo, por lo que supuso que Egghead sería un lugar donde ella, Nika, Tristan y Aim podrían mejorar aún más. La cantidad de habilidades disponibles en la isla parecía ser muy abundante, ya que Egghead estaba lleno de gente capaz. Capítulo 514. Cerebrito Alicia fue la primera en bajar del ma que estaba atracado en el borde de Egghead Island. Extendió los brazos como si estuviera contemplando todo lo que la rodeaba. ¡Ah! ¡Qué maravilloso! Nika entrecerró los ojos mientras la seguía de cerca. Este lugar parece genial. Debería ser un lugar muy divertido, como dijiste. Su creatividad y voluntad de aprender se habían visto estimuladas por las diversas cosas que veía ante sus ojos. Ain se subió las gafas por el puente de la nariz y las ajustó. Como era de esperar del Dr. Vegapunk. Al Dr. Tsukimi le habría encantado venir aquí. Si había alguien que admiraba mucho al Dr. Vegapunk, ese era el Dr. Tsukimi y Ain, quien era su alumno. Ain estaba muy feliz de poder tener la oportunidad de pisar la isla que el Dr. Vegapunk había estado desarrollando, pero se sintió un poco triste de que su mentor no pudiera hacer lo mismo. Tristan miró a su alrededor con ojos llenos de curiosidad. Este lugar parece diferente. La gente aquí parece estar de buen humor y con muy buena salud. Tristan se sorprendió mucho al ver que las condiciones físicas y mentales de los ciudadanos parecían ser saludables y sin ningún signo revelador de que hubiera alguna anormalidad presente en la isla.
Al principio, todo parecía muy diferente a St. Poplar, donde se alojaba cuando abrió su clínica. Nunca faltaron personas que tuvieran algún tipo de problema físico o sufrieran graves problemas mentales. Tristán tuvo que desempeñar varios papeles, desde médico, cirujano e incluso terapeuta, para poder intentar aliviar el mal estado de los ciudadanos de allí. Mientras tanto, en otros lugares que exploraron, versiones idénticas de Bartolomeo Kuma estaban vestidas con uniformes policiales futuristas mientras deambulaban por las concurridas calles. Las calles estaban llenas de una amplia variedad de razas diferentes que parecían bastante serias y dedicadas. Algunos tenían una apariencia muy académica e incluso deambulaban con un bloc de notas escribiendo algunas notas mientras otros llevaban consigo un libro que estaban leyendo. Otras personas llevaban batas de laboratorio, mientras que otras parecían estar vestidas como ciudadanos comunes. Algunos trabajaban en tiendas vendiendo mercancías y proporcionando a la isla una sensación de normalidad, mientras que otros estaban mucho más ocupados, inmersos en sus estudios o trabajando en una tarea importante. Todo tipo de tecnología futurista estaba presente en las calles y la arquitectura también era muy avanzada. Muchas áreas hicieron que Alicia, Nika, Tristán y Anne se sintieran como si hubieran entrado en un mundo futurista muy diferente al que habían estado viviendo. Incluso Alicia estaba muy sorprendida por algunas de las cosas que había visto. Puede que haya tenido su sistema para ayudarla a reunir algunos conocimientos y habilidades que podrían presentar algunas pistas sobre la isla, pero todavía era una porción muy pequeña de lo que había estado frente a sus ojos. Lo que más la entusiasmó fue la alta calidad de conocimientos y habilidades que se reunieron en un solo lugar. Sus ojos rojos comenzaron a brillar de emoción y su lengua se lamió los labios como si estuviera salivando ante algo delicioso. Sistema, creo que es hora de refrescar las habilidades que he adquirido. La pantalla parpadeó repentinamente y muchas pantallas rectangulares siguieron apareciendo y superponiéndose una tras otra mientras el sistema comenzó a seleccionar objetivos cercanos. Las habilidades se ampliaron a medida que cada una las identificaba individualmente antes de compararlas con la progresión que Alicia tuvo en ellas. Si su nivel de habilidad adquirida no era suficiente, entonces solo recolectaría lo que estaba dentro de ese nivel de maestría adquirida que tenía o el nivel de maestría que había alcanzado. Usando ese método, Alicia pudo recolectar una gran cantidad de conocimientos y habilidades de cada persona que la rodeaba sin necesidad de gastar un solo punto. El único problema con el uso de ese método era que no podía recolectar nada más que no hubiera comprado y elevado ya a un cierto nivel de maestría. Algunas habilidades y conocimientos no estarían disponibles para ella a menos que gastara sus puntos en ellos. Probablemente había algunas habilidades útiles disponibles, pero Alicia no quería desperdiciar tan fácilmente sus puntos ganados con tanto esfuerzo. Si quería gastarlos, solo gastaría lo suficiente en las habilidades básicas o para principiantes mientras mejoraba aquellas que necesitaban mejorarse después de haber alcanzado su clasificación actual al máximo sin más margen de mejora. Las habilidades que más le interesaban no eran las de los ciudadanos, sino la enorme cantidad de conocimiento y experiencia reunidos colectivamente que sería un gran avance para su sistema, ya que sería estudiado y compilado por este. El grupo de 4 continuó deambulando, admirando las vistas que los rodeaban mientras hacían algunas preguntas a algunos ciudadanos. Lo que pudieron aprender fue que Egead Island era una isla gobernada por la meritocracia. A diferencia de otras islas que otorgaban estatus y posiciones en función del derecho de nacimiento y otros factores, Egead Island se manejaba de tal manera que el mérito y los logros eran lo que ayudaba a las personas a obtener posiciones dignas de sus habilidades. Al escuchar tal cosa, los 4 se emocionaron mucho ya que les permitiría establecerse en la isla más fácilmente. Podría haber algunas personas talentosas en la isla, pero eso no les impidió aprender más y tratar de superar a esas personas. Se podría decir que los 4 tenían áreas en las que pudieron haber sobresalido mucho más que otros en la isla, pero no tenían los mismos vastos recursos y el entorno para sacarlo a relucir por completo. Alicia chasqueó la lengua con fastidio mientras suspiraba. Así que esto es lo que se siente al recibir todo el apoyo del gobierno mundial. ¿Tanto progreso? No pudo evitar lamentarse por lo difícil que era para su gente seguir consiguiendo fondos para ella. Mientras pensaba esas cosas, de repente escuchó un pitido fuerte en su mente. ¿Qué demonios? Capítulo 515. Discos Pan. Que el pitido se produjo muy de repente y no era algo que sucediera habitualmente a menos que apareciera una notificación importante dentro del sistema.
Por lo general, esto solo ocurría cuando su dominio de las habilidades había alcanzado el 100%, sus puntos habían llegado al máximo o se cumplían otras condiciones, como completar una hazaña rara relacionada con su profesión principal como artista marcial. Alicia no esperaba que de repente se generaran alertas sobre cómo ninguna de esas condiciones se estaba cumpliendo. Se tomó un momento para sentarse y cerró los ojos para ver qué era tan urgente. Notificación urgente. Una gran cantidad de habilidades reunidas y dentro del alcance. La detección de conexiones extrañas forma un vínculo entre más de una persona. ¿Le gustaría al anfitrión verlo? Otras operaciones se suspenderán temporalmente para conectarse. Sí/no. A Alicia le intrigó tal notificación, ya que era inusual que el sistema la mostrara tan de repente. Había algo especial en la situación que hizo que el sistema lo configurara. Sí. Lo más inusual fue que se afirmó que el sistema solo podría acceder si concentraba toda su atención en esa única conexión. Era como si todos los demás a su alrededor solo pudieran causar interrupciones en esa conexión y que tal vez hubiera algún tipo de límite involucrado que excediera las capacidades del sistema. Había algo en ello que era muy único, por lo que Alicia quería posponer lo que el sistema estaba haciendo actualmente, ya que era algo que podía guardarse para más adelante. La pantalla comenzó a cambiar a medida que el sistema empezó a cambiar y a mostrar información durante el proceso. El sistema detecta una longitud de onda inusual de forma similar a los métodos de recopilación de información habituales. La fuente principal está dentro del alcance y está conectada a otras muchas que reciben e ingresan información de forma continua hacia y desde la fuente. La longitud de onda se ha extendido más allá del rango normal, lo que permite establecer la conexión. Espere. No se mueva de la ubicación actual ni se aleje de la fuente. Conexión establecida. Se están cargando los datos. El sistema se ha conectado a Dr. Vegapunk, Punk Records. Nombre. Dr. Vegapunk, Punk Records. Fruta del diablo. Fruta del diablo del cerebro. Descripción. El cerebro del Dr. Vegapunk está influenciado por la fruta del diablo cerebro provocando un crecimiento en tamaño cuanto más conocimiento se almacena. Estado. Apoyado por un sistema que permite separar el cuerpo del cerebro permitiendo la conexión a través de antenas capaces de transmitir ondas cerebrales. Conexiones a través de la sincronización. Dr. Vegapunk, Stella, Shaka, Lilith, Edison, Pitágoras, Atlas, York. Tiempo de sincronización. Una vez al día. El sistema trajo información relacionada con Pano Records cuando se conectó, lo que le permitió a Alicia entender de qué se trataba. Maldita sea, esto es una locura. Entonces, ¿se puede considerar que aún está vivo dentro de su cuerpo o se puede considerar que es solo una marioneta para que la use su cerebro? A Alicia le intrigaron aún más algunas otras cosas que notó. una de esas otras conexiones puede ser una de las que conocí en el pasado y de las que obtuve algunas habilidades. Según su entendimiento, Punk Records era el cerebro del Dr. Vegapunk que él separó de su cuerpo y que estaba usando como un gran almacén de conocimiento. Las transmisiones cerebrales se enviaban de ida y vuelta a través de las conexiones, lo que permitía que los nuevos conocimientos se actualizaran desde otras fuentes y que los conectados pudieran acceder a ellos. El Dr. Vegapunk, conocido como el cuerpo de Stella, era el que tenía la autoridad y conexión más fuerte con él, ya que más lo necesitaba para mantener la conexión entre su cerebro y su cuerpo. Si esa conexión se cortaba entonces era muy probable que el cuerpo dejara de funcionar como una marioneta a la que le cortan los hilos. Alicia no pudo evitar comentar. Es casi como si hubiera creado su conexión Wi-Fi personal que permite a quienes la tienen acceder a todo lo almacenado. Es un poco como Internet, pero una forma un poco extraña de lograrlo usando sus poderes. Parece que el sistema ha sabido captar las ideas que le han permitido acceder a Punk Records. Además, se actualiza todos los días, lo que significa que siempre está mejorando. Aquellos sincronizados con Pano Records se sincronizarían una vez al día, por lo que no solo se beneficiarían de ello, sino que también contribuirían con lo que habían aprendido y logrado en un día. Con varios otros conectados a Punk Records, siempre habría una gran cantidad de habilidades y conocimientos en desarrollo, por lo que era como un tesoro para Alicia. Lo que lo hizo aún más especial fue que no necesitaba una antena que captara las ondas cerebrales para conectarse. Al igual que cualquier otro del que tomó habilidades, todo lo que se requería de ella era estar dentro del rango necesario para poder comprarles habilidades usando sus puntos. Capítulo 516. Actualización de habilidades. Alicia no estaba sincronizada con Pano Records, lo que significaba que no estaba conectada con él como los demás ni contribuía a su crecimiento.
Solo funcionaba de una manera, y era permitiéndole acceder sin ser detectada para poder comprar habilidades y actualizar las que eran suyas. Dado que existía un sistema de este tipo en Pano Records, no era de extrañar que el sistema requiriera toda su atención para conectarse a él. La cantidad de habilidades y conocimientos almacenados era simplemente a una escala mucho mayor. Alicia estaba mirando una máquina cercana y presionó algunos botones que activaban la preparación de algunas comidas en un instante, por lo que comenzó a presionar muchos de ellos, lo que permitió que apareciera una gran cantidad de alimentos. Hicimos una buena elección al venir aquí. Este lugar es genial. Durante las primeras etapas de su tiempo allí, Alicia solo quería explorar las habilidades y conocimientos disponibles en Pano Records. Quería revisar las habilidades disponibles para comprar que aún no había mejorado o aquellas que aún no había encontrado antes de comprarlas, pero había algo más que debía hacer. Sistema, comience a actualizar las habilidades usando Pano Records. Buscando habilidades disponibles en Pano Records y eliminando habilidades que requieren puntos para actualizarse y lista de habilidades en proceso de actualización y descarga de habilidades inicio y descarga y compilación de habilidades de navegación para principiantes y detección de información conflictiva y corrección de errores utilizando nuevos datos y inicio de la recopilación y análisis de datos y solución encontrada, error eliminado. Se ha reducido el porcentaje de dominio de la habilidad. Solución. El anfitrión debe estudiar las habilidades previamente defectuosas y corregidas para volver a elevar el nivel de maestría. Actualización de habilidades aún en progreso y tiempo estimado de finalización por habilidad. Habilidad básica 30 segundos, habilidad intermedia 1 minuto, habilidad avanzada 5 minutos, habilidad experta 30 minutos. Se debe mantener la conexión durante la actualización. Funcionó de manera similar a como solía usar el sistema al comprar habilidades de otros, pero al sincronizar con Pano Records, fue como si hubiera muchas cosas que estaban mucho más ordenadas y menos llenas de fallas. El sistema no requirió tanto tiempo para compilar todo y probarlo ya que mucho de ello ya había sido probado y confirmado muchas veces por los mejores genios de EGA, incluido el propio Dr. Vegapunk. Algunas partes de Pano Records eran tan avanzadas y útiles que incluso podían ayudar a mejorar la forma en que el sistema podía organizar todo lo que había reunido de forma mucho más eficiente, permitiéndole mejorar sus operaciones y capacidades anteriores. En comparación con muchas otras ocasiones en las que adquirió habilidades de otros, fue como si su sistema estuviera experimentando una actualización lenta pero constante. Esa actualización requería que ella permaneciera conectada a Pano Records y si se desconectaba entonces era probable que la actualización se detuviera. No fue una descarga inmediata como la que había hecho cuando compraba y descargaba habilidades de quienes la rodeaban. Se necesitó un poco más de tiempo para utilizar la conexión a través de las ondas cerebrales ya que no estaba cerca de la fuente de habilidades como de costumbre. Esto le hizo pensar que sería mejor acercarse lo más posible a Pano Records para que le fuera más fácil utilizarlo. Esa era su hipótesis basada en lo que había reunido de todo lo que había aprendido hasta ahora, por lo que Alicia estaba aún más segura de que sería mejor encontrar un lugar para vivir más cerca de Pano Records antes de buscar una manera de integrarse. No debería ser demasiado difícil para ella integrarse en EGA, pero probablemente le llevaría algo de tiempo hacerlo. Necesitaba alcanzar algunos logros y hacerse un nombre antes de poder obtener algún reconocimiento y una posición útil digna de sus habilidades. Alicia y los demás todavía no tenían esos logros dentro de Egead Island y no tenían ninguna conexión que pudiera ayudarlos, por lo que estaban comenzando desde el principio una vez más. Mientras los cuatro disfrutaban de la comida y las bebidas sentados alrededor de una mesa, Alicia extendió su mano hacia ellos como si quisiera incitarlos a colocar la suya sobre la mesa una vez tras otra. Hagamos lo mejor que podamos. Aang sonrió mientras colocaba su mano sobre ellos. Jejeje, mis bebés volverán a mejorar. Tristán hizo lo mismo y se juró a sí mismo. Daré otro paso adelante para convertirme en el mejor médico del mundo. Nika se acercó más e hizo lo mismo. Me pregunto qué tipos de energía tan interesantes utilizan todas estas cosas. Quiero entender cómo funciona todo esto. Después de exponer sus objetivos individuales que deseaban alcanzar en Egead Island, continuaron adentrándose más profundamente y exploraron las distintas partes de la isla que estaban menos restringidas. Finalmente encontraron un lugar donde podían usar las vallas que tenían para comprarlas o alquilar algún lugar para usar, ya sea una casa o un espacio para trabajar. Parecía que la tecnología era bastante avanzada, por lo que era bastante fácil tener algunas cosas preparadas incluso si no se habían preparado previamente. Capítulo 517.
Adquisición de nuevas habilidades a medida que hacían descubrimientos y se instalaban, el sistema de Alicia iba mejorando sus habilidades y ajustando su progreso hacia el dominio que tenía sobre ellas. El sistema realizó algunos ajustes abriendo algunas áreas en las que ella tenía que aprender y corregir algunos de sus conocimientos previos incorrectos si deseaba volver a aumentar el porcentaje de maestría. Mientras todo avanzaba sin problemas con cada actualización de habilidades, se tomó un tiempo para recorrer las distintas habilidades disponibles en Pano Records que podía comprar y comenzar a aprender. Ella se desplazó por ellos y leyó un par que le llamaron la atención antes de llegar a uno que le llamó la atención y que estaba entre las habilidades únicas que estaban disponibles. Proyecto Fuentes de Energía Alternativas, el estudio de muchos tipos de energía y cómo aprovecharlos utilizando métodos seguros y eficientes, experto. Proyecto de Tecnología Holográfica, el estudio de la tecnología holográfica y otras tecnologías que permiten la interacción con hologramas, avanzado. Proyecto Serapim, el estudio de la creación de un ser humano con las capacidades máximas de la humanidad infundidas con sangre verde, experto. Proyecto Sangre Verde, el estudio de la sangre artificial con las propiedades y poderes de las frutas del diablo, experto. Proyecto Mech Gigante y había una lista muy larga relacionada con proyectos en curso que se estaban desarrollando en Pano Records. Algunos estaban casi terminados mientras que otros aún requerían más tiempo e investigación. Algunos de los proyectos involucrados ya habían sido recopilados y desarrollados por Alicia mientras que algunos de ellos ya habían sido aprendidos hasta cierto punto. Algunas habilidades aún no las había dominado a fondo porque aún no las había descubierto, pero había otras que le interesaban. Algunos otros parecían bastante adecuados para quienes la rodeaban, por lo que estaba bastante tentada a usar sus puntos en algo para ellos. De esa manera ella también podría aprender algo nuevo mientras pasaban algún tiempo estudiando lo mismo juntas. Eso fue hasta que algo muy diferente apareció ante su vista. Proyecto Motorflame, habilidad única SSS, restringida, compra e información de la habilidad disponibles después de comprar habilidades relacionadas. Fuente de energía alternativa, energía Aki, olas, fruta del diablo, había una larga lista de requisitos para la habilidad que restringían su posibilidad de compra. Era casi como si fuera imposible comenzar a aprender a menos que se cumplieran ciertos requisitos, lo que demostraba el alto nivel de la habilidad. Era como si fuera el tipo de habilidad que terminó aventurándose en reinos que alcanzaron la cima absoluta del mundo y era algo revolucionario que podía traer grandes cambios. Algunas habilidades ya se habían dominado hasta cierto nivel de maestría, pero todavía faltaban algunas, por lo que aún no podía adquirirlas. Fue algo bueno por lo que trabajar y la llenó de un propósito renovado para explorar algunas rutas que aún no había tocado. Alicia se fijó como meta final la habilidad de Proyecto Llama Madre y, al mismo tiempo, centró su atención en las habilidades necesarias. Parece que ya se han cubierto algunas partes de la investigación sobre energía y ondas, pero podrían mejorarse más para llegar a ser expertas. Su investigación sobre electro y otros estudios de energía ayudarían a reducir los costos generales de la habilidad basada en la energía, tal como había cubierto algunas áreas en la investigación de ondas. Alicia había investigado un poco sobre Aki, frutas del diablo y otras áreas, por lo que parte de ello ya estaba cubierto de alguna manera. Todo lo que quedaba era comenzar a adquirir las habilidades únicas que combinaban muchas áreas de investigación y cualquier cosa que ya estuviera ampliamente cubierta por otras habilidades haría que el dominio de esa habilidad aumentara. Cualquier habilidad desarrollada por su cuenta o mediante el dominio de partes de habilidades menores que componían otras habilidades más grandes era solo una forma de reducir el costo, ya sea comprando una habilidad de mayor grado o una habilidad única. Alicia adquirió de inmediato la maestría de nivel experto de fuente de energía alternativa, lo que provocó que muchos de sus puntos se redujeran por debajo de la mitad mientras usaba sus puntos restantes para comprar los grados más bajos de las otras habilidades con sus puntos restantes. Estaba muy emocionada de explorar una nueva ruta por lo que tenía prisa por instalarse. Las habilidades recién adquiridas serían de gran ayuda para futuros proyectos en los que podría trabajar con los demás, por lo que le proporcionarían más motivación y diversión mientras trabajaba. Mientras los cuatro comenzaban a instalarse en Egead Island, había algo más que estaba sucediendo muy lejos. La ubicación no estaba en ningún lugar a nivel del suelo, el mar o el cielo, sino mucho más allá de eso. Estaba muy lejos del planeta en el que se encontraban Alicia y los demás, donde un pequeño número de naves espaciales se alejaban cada vez más del lugar de donde habían partido. Maniobró a través de una gran cantidad de escombros flotantes antes de avistar una gran estructura a lo lejos.
Los barcos habían estado viajando durante bastante tiempo e hicieron una parada donde habían estado anteriormente antes de partir hacia otro destino. La tripulación a bordo había realizado un largo viaje que tomó mucho tiempo, pero finalmente vieron su próximo destino dentro de su rango de visión. Al tenerlo dentro de la mira de las naves espaciales, comenzaron a moverse hacia él mientras reducían gradualmente la velocidad con la que viajaban.